Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Hoy nos encontramos una vez más. Ha acabado de pasar el jubileo de los jóvenes. Estamos felices. Nos hemos congregado como iglesia en Roma. En el programa que hicimos en la anterior semana podrán escuchar un poco cómo se vivió esa experiencia para tantos jóvenes que peregrinaron hasta Roma y que fueron representación de nosotros. Aquí como iglesia particular también hemos vivido días muy importantes. Seguimos avanzando en este año jubilar y en este programa de Al Día con la Iglesia Radio, que siempre nos gusta traer pues información de valor. Hoy vamos a tocar un tema maravilloso también que nombrará cosas que seguramente no hemos hablado o no lo hemos hecho durante mucho tiempo, así que hoy será una ocasión maravillosa. Eni, qué alegría saludarte, compartir la mesa una vez más contigo. Hola, Vale, aquí estamos de nuevo en este espacio que queremos, que valoramos, que nos disfrutamos, que siempre pensamos con antelación en esos temas que no solamente consideramos Valentina y yo y dentro de la delegación que nos pueden servir a nosotros, sino que sabemos que son esos temas que nuestra iglesia necesita escuchar, que son esos temas que todos debemos conocer un poco más y que nos acercan a la realidad de nuestra iglesia y que por eso los traemos a esta mesa y nos tomamos ese tiempo para hablar de estas temáticas tan especiales y tan importantes para todos, en las cuales aprendemos un montón. Siempre lo hemos dicho, Valentina y yo somos las primeras que estamos ahí aprendiendo de todo lo que siempre trabajamos en estos programas y que sabemos son también una gran riqueza para todos nuestros oyentes. Así es, hoy hablaremos entonces de salud mental, un tema muy común que podemos ya sentir que se habla demasiado, pero nunca es suficiente. En definitiva, es necesario hablarlo, no solamente como sociedad, sino en esta ocasión lo vamos a hacer como iglesia, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero se han preguntado por la salud mental de nuestros sacerdotes. Ahí vamos entonces a abordar un poquito este tema también en el marco de una fiesta de esta semana que hemos celebrado como iglesia y es al santo San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, más conocido con ese nombre, y es el patrono de los párrocos. Es por eso que el enfoque que hemos querido darle a este programa ha sido un poco esa figura del párroco, del padre, pero también cómo lo cuidamos nosotros como comunidad. Para abordar este tema entonces hemos querido traer a dos invitados muy especiales. Él es el padre Jorge Edwin. Él nos va a acompañar hablándonos de muchas cositas porque es el delegado de la pastoral sacerdotal, también es el párroco de Nuestra Señora de los Dolores en la América, y nos alegra mucho saludarte, padre, que estés aquí con nosotros porque sabemos que haces un trabajo constante por el cuidado de tus hermanos sacerdotes, así que bienvenido. Cordial saludo, Valentina, para todos ustedes, las personas que nos escuchan, y una alegría poder compartir este espacio. Así es, y para conversar sobre esto vamos a hablar con la doctora, pues es una psicóloga que acompaña también este proceso de salud mental de los sacerdotes, la doctora Nora. Qué alegría tenerla aquí, doctora, poder conversar, poder conocer de su lado profesional todo lo que ocurre en la mente del ser humano, pero también en la mente de estos hombres que suelen ser para toda la comunidad todo. Un sacerdote es administrador, es psicólogo, es compañero, es padre en muchas ocasiones, es líder social, líder comunitario, es consejero, mejor dicho, son personas que se desarrollan de muchas maneras y que a veces se nos olvida que son personas. Doctora Nora, qué alegría tenerla por aquí, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y es un gusto para mí estar con ustedes, no solamente porque soy invitada, sino porque también este es un espacio de construcción. Entonces, como decía Eni, la oportunidad que todos tenemos también para mirar nuestra salud mental, para mirar nuestra calidad de vida en un contexto más amplio y bueno, aportar frente a la reflexión. Maravilloso que tengamos en cuenta que
este será un programa que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Arquidiócesis de Medellín o en nuestro canal de Spotify Al Día con la Iglesia Radio, un espacio también en el que podrán ir cada vez que sea necesario o que se lo manden a las personas que consideren necesaria, porque esto es lo que tenemos que hacer, hablar sobre salud mental, hablar sobre lo que está aconteciendo como humanidad y sobre las necesidades que tenemos. Comencemos hablando un poquito sobre nuestro santo del día, San Juan María Vianney, un hombre muy valiente que asumió su labor de sacerdocio con mucha entereza. Es un santo francés que celebramos el 4 de agosto en nuestra iglesia, y es importante porque ha sido, como lo decíamos al inicio, una inspiración para muchos sacerdotes. Padre, usted que ha conocido de este santo, ¿qué aspectos de él, de su vida, de su sacerdocio pueden inspirar al sacerdote de hoy? Gracias, Valentina. Sí, es una figura supremamente importante para nosotros los sacerdotes. Hay dos palabras que me parece que pueden definir muy bien lo del servicio y la vida del santo cura de Ars. Primero, era un hombre apasionado por Jesús y apasionado por la salvación de las personas. A nosotros nos dicen cura, es el que cura el alma, el que cura el espíritu, el que cura también el cuerpo. O sea, el santo cura de Ars era un hombre apasionado por Jesús, de ahí se derivaba todo. También era una segunda palabra, tenía una caridad que lo llevaba a vivir un horario sin límites. Escuchando un comentario que confesaba pasó de 16 a 18 horas. Yo pienso que todos los santos son una respuesta, una actualización de Dios a cada circunstancia. Ayer, hoy, siempre, pues será una prioridad escuchar, y lo mejor que uno puede dar es tiempo. Y el santo cura de Ars dedicaba tiempo a las personas. Entonces, él en su momento, en sus circunstancias históricas, es un referente para nosotros. Desde luego que hoy hay otras circunstancias, otras prioridades, pero para nosotros es un referente por su apasionamiento por Jesús, por las personas y por su caridad. Atraía a los demás por su caridad, y hoy también necesitamos tener una caridad creativa para poder responder a tantas situaciones de las que todos nosotros vivimos. Para nosotros los sacerdotes, claro, es un día muy especial, sobre todo para los párrocos que tenemos esta misión de saber administrar lo más importante, la salvación que solo Jesús nos da en favor de nuestros hermanos en tantas situaciones que se deben responder. Un hombre, además, lo leía, un hombre muy sencillo, un hombre, digamos, sin muchos conocimientos académicos, pero con un profundo deseo de dedicarse al Señor, que precisamente tuvo que afrontar y vivir una cantidad de situaciones para poder entrar a su vida religiosa, que primero tuvo que formarse porque no podía, digamos, entrar tan fácilmente al seminario sin tener unos estudios previos. Entonces como que tuvo que hacer una gran lucha también por su condición económica para llegar a esos conocimientos que le permitieran entrar al seminario, que era al fin de cuentas, y lo decía desde muy pequeño, su deseo de ser sacerdote. Desde muy pequeño, pues también aquí creo que de pronto podemos hacer un poquito de hincapié en la importancia de la familia, esa familia que sembró en él esa vida espiritual, esa riqueza, que desde pequeño sembró ahí esa semillita, y pues que él se fue encaminando, una mamá muy orgullosa cuando él decidió ser sacerdote, y un papá que bueno, después entendió esa riqueza de esa decisión que tenía su hijo, y pues que hoy nosotros, gracias a esa decisión y gracias a esa familia que también acompañó, pues tenemos un santo que acompaña a nuestros sacerdotes también y es guía, como lo decía el padre, inspiración para ellos. Eni, tienes toda la razón, y hay una característica: él tenía una gran limitación a nivel académico, intelectual. De hecho, hubo impedimentos porque en su primer momento le
le restringieron que él confesara por su limitación intelectual. Pero ahí radica también la grandeza de Dios que capacita para asumir una misión. O sea, es también el estado de gracia. Cuando Dios pide algo, capacita para eso. Y lo capacitó, bueno, con un don maravilloso del consejo, del discernimiento que necesitamos todos. Y tantas personas que iban a consultarlo, a buscarlo para esa dirección en el espíritu que todos necesitamos. Entonces Dios lo capacitó a él y bueno, nos capacita a todos. Qué lindo, porque nos hace conscientes de que no hay que ser los mejores en algo. Él nos hace precisamente los mejores, porque su acción está pues dentro de nosotros. Y me parece muy bello algo que decías ahorita, que era ese cura, que en programas anteriores entendimos que cura no son todos los sacerdotes, sino cura es el párroco, es decir, quien se encarga de cuidar un territorio y una feligresía. Y qué lindo, porque entonces ese cuidar se traduce en muchas cosas. Lo pensaba ahorita, como no es el patrono de los párrocos porque fue muy buen administrador o porque tenía un templo gigante, hermoso, sino porque se dedicaba horas a escuchar. O sea, eso lo hizo el mejor párroco y lo hizo hoy, pues el santo patrono de los párrocos. Qué lindo que reconozcamos que precisamente el sacerdote ha tenido esa figura de quien escucha, de quien acompaña, de quien aconseja, y justo con eso hemos querido darle pie y empezar este tema que vamos a conversar hoy sobre la salud mental, porque sí que es necesario hablarlo hoy. Precisamente una noticia azotó nuestra iglesia hace unos días, semanas ya, que fue difícil, y también se llenó nuestras redes sociales de la muerte de un sacerdote que decidió terminar con su vida a sus 35 años, Matteo Balzano, un sacerdote italiano. Fue algo que nos consternó, porque a veces uno dice, pero si él está muy cerquita de Dios y puede juzgar desde muchos lugares, pero para este momento no ha lugar el juicio, es más la pregunta: ¿qué estamos haciendo para prevenir este tipo de cosas y cómo estamos acompañando eso? Para comenzar entonces a abordar este tema que me parece tan importante, doctora, definámosle un poco a nuestros oyentes a qué le llamamos salud mental. Sí, la salud mental se identifica como la capacidad que tenemos de vivir de una manera saludable, de una manera sana. Implica también la capacidad de adaptarnos a las condiciones de estrés. Implica como un proceso de flexibilidad, en donde nos daría como la posibilidad que las situaciones de estrés, las situaciones difíciles, pues sean abordadas de una manera como propositiva, de una manera en la cual tengamos la capacidad de enfrentarlas. Ese enfrentarlos no implica siempre resolverlo. Muchas partes del sufrimiento implica la capacidad de saberlo sostener y aprender de él. Todo lo que es la adversidad, los traumas, implica también como tener esa comprensión de que hay momentos difíciles en la vida. Todos tenemos momentos muy difíciles en la vida, pero tener esa capacidad de generar estrategias y de, bueno, tener la capacidad también de soportarlos y saber que ellos pasan. Pensando en esta definición, que a veces, lo decía Vale al inicio del programa, solemos pasar de largo por el tema de la salud mental, a veces porque se nos vuelve ya paisaje, porque estamos en un entorno que habla permanentemente de eso, pero que habla, ¿sí? O sea, se queda en la palabra y digamos que la encontramos en muchos entornos, pero a veces nos cuesta. Me parece muy valioso que podamos adentrarnos un poco en esta definición, porque muchos de nosotros a veces no entendemos qué es lo que significa salud mental. La doctora decía algo que me parece muy valioso, y es: no necesariamente significa el saber resolverlo todo, ¿cierto? No es saber resolver, sino que también mencionó la doctora una palabra que me parece muy importante, que es, digamos, tener esa capacidad de adaptarnos también a esas diferentes situaciones que pues vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Con eso, porque
leía, hemos estado leyendo pues sobre todo este tema, especialmente de la salud mental de nuestros presbíteros, y lo digo porque dentro de los estudios que se han realizado se ha puesto o se ha dado o se ha encontrado que se espera de nuestros sacerdotes que sean como esas personas perfectas, que todo lo solucionan, que tienen una respuesta para todo, que son un modelo de virtud y de santidad, que claramente lo son, ¿cierto? Pero entonces se ha puesto, digamos que dentro de esos estudios se ha encontrado que se está poniendo digamos como un peso bien grande en nuestros sacerdotes, y digamos que allí también entra ese tema, como lo dijo Valentina, del juicio. Entramos a juzgar de forma muy rápida a nuestros sacerdotes cuando pues no nos hemos detenido a entender que también hay que dar el espacio a que son personas que se adaptan, que tienen esa necesidad de encontrarse con determinadas situaciones dentro de su realidad, digamos, del ejercicio sacerdotal, y pues nosotros a veces buscamos, o la mayoría de veces buscamos una respuesta allí, pero no nos hemos detenido a analizar cómo acompañamos, que lo dijo Valentina también. La doctora dijo una frase ahorita antes de empezar, antes de salir al aire: ¿quién cuida al que nos cuida, verdad? A los que nos cuidan. ¿Quiénes los cuidan? ¿Quiénes están poniendo allí como la mirada? Entonces, qué rico que después de habernos adentrado un poco en esta definición de salud mental, pues le contemos también a nuestros oyentes cómo estamos ya abordando especialmente este tema con nuestros sacerdotes. Bueno, ya como cuando uno escribe un artículo que habla de las palabras clave, ya lo han nombrado muchas de ellas. Sobrecarga, nos nombrabas también de que se exceden mucho en el trabajo, en la confesión, que implica ya estar recibiendo. Nombrabas tú también, Eni, carga. Esa carga también implica, tú hablabas de la evaluación, de estar juzgándolos, hablas también entonces de lo que se tiene que soportar frente a una evaluación, a una crítica social que también desacredita mucho de sus trabajos. Estamos en un tema, en un contexto más amplio, abordar la calidad de vida y la satisfacción en la vida. En palabras también muy importantes, se habla del burnout, que se habla como el burnout es sentirnos quemados. Entonces, ¿a dónde puede llegar como todo esto como para que lo vamos abordando? Uno frente a calidad de vida y otro frente a esos fenómenos que tenemos que intervenir rápidamente como problemáticos. Calidad de vida tiene varios indicadores. Dentro de los indicadores está la capacidad que tiene la persona física, si está enferma, si está agotada, algunas limitaciones físicas también que tenga, los servicios de salud, cómo están esos servicios de salud, dónde podemos acudir, si se hacen a tiempo o si la persona sí va al servicio de salud, porque puede estar agotado, enfermo con alguna sintomatología, pero no quieren ir o no tienen el tiempo o están tan distanciados del sistema de salud que no tienen la posibilidad de llegarles. Algo que voy a nombrar que quiero hacer énfasis, ojalá lo escuchen y ahí mismo hagan subrayado y negrilla: apoyo social. ¿Qué tanta red de apoyo social tiene? En la Organización Mundial de la Salud se está viendo como uno de los factores que tenemos que evaluar rápidamente y que intervenir. Apoyo social siempre será la capacidad como un amortiguador, esa capacidad que tenemos a nivel social, llámese familia, llámese amigos, llámese los mismos sacerdotes que apoyan. El Papa León nombraba, con lo que referías del suicidio del sacerdote Mateo Banzano, hablaba de la necesidad de que todos los sacerdotes sientan que están acompañados, que siempre en el lugar que esté, así en el extremo que estén, que sepan y estén convencidos de que tienen ese acompañamiento de la misma institución religiosa, que siempre hay una compañía, y que ese desgaste espiritual que ellos tienen, también tenemos que verlo no solamente como potenciales espirituales, sino como seres humanos. Entonces, esa humanidad que tienen se desgasta, y por eso la parte orgánica hay que intervenirlas y evaluar cómo es el contacto que tienen con la familia, cómo es el descanso que se están dando, de tal manera que ese quemarse tenga la posibilidad
de recuperarse. Hablabas también de cómo cuido al cuidador. Esto también en calidad de vida se nombra como un identificador, y es que tanto utilizan todo ese bienestar orientando a el descanso, a la utilización de recursos sociales, que tanto voy a un cine, que tanto voy de paseo, que tanto me quedo acostado y me relajo, que tanto medito, que tanto logro no solamente ese ejercicio y esto que tan bondadosamente se hace y en lo cual es tan agradable y de tanto crecimiento, pero también pues cómo me apoyo en todo esto. Entonces ahí vemos dentro de estos indicadores pues de calidad de vida, para volverlos a retomar, sí, la parte orgánica, lo social, el sistema de salud, y que tanto utilizo los servicios y todo el sistema social que nos dispone. Sí, ahora hay lugares bastante bellos, muchas personas se disponen también a hacer turismo, todas las capacitaciones que en un momento ellos pueden tener, que tanto aprovechan también para hacer turismo y para recrearse de estas bellezas que tienen también dentro de la parte espiritual. Y la satisfacción también es nosotros mirarnos y qué tanto gusto estamos teniendo por nuestra vida, qué tanto decimos estoy muy bien conmigo, me gusto y qué rico esta vida que vivimos. Ese nivel de satisfacción nos llevaría también a ese componente de salud mental. Bueno, cuando ese proceso de evaluación decimos no porque estoy perdiendo, porque no era como antes, de pronto por la edad o por alguna limitación o porque tengamos alguna dificultad o estamos agotados, ese balance y la evaluación que hacemos, que no es tan positiva de nosotros mismos, puede empezar a llevar unos indicadores de riesgos. Y también cuando nos sentimos que la capacidad que teníamos de pronto y la satisfacción ya no es tanto, ya no disfruto, ya no gozo, ya no me dan ganas de visitar a la gente, son indicadores entonces de depresión. Sí, los indicadores de depresión son muy claros, no solamente es esa evaluación que yo puedo hacer de comparativamente antes que tanto disfrutaba y ahora ya no disfruto, y la motivación que tenía para hacer algo y ya no la tengo, y a la vez estos síntomas de más llanto, más ansiedad, más miedo, más temor. Los indicadores neurovegetativos como ya no duermo tan bien o tengo más pesadillas o ya no me provoca alimentarme, o el desaliento. Muchos pacientes depresivos dicen es que ojalá tuviera ganas de levantarme pero el cuerpo no me da, y les digo así no les dé, se tienen que mover de cama, porque si no, mucho tiempo y médicamente el estar mucho tiempo acostado ya debilita muscularmente. Entonces tenemos que desplazarnos, movernos, y no solamente esa valoración positiva por nosotros, sino también estar muy atentos a estos síntomas. Hay algo que he pensado, padre, y es con respecto a la humanización del sacerdote, y que pues en general de ello siento que las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero esa mirada de verlo como un humano que siente, que piensa, que aborda muchas cosas que yo siento que es tan necesario que lo hagamos. A mí me costaba mucho pequeña, yo recuerdo como que veía al sacerdote como un superhumano. Y sí, pues es que ustedes le responden a la parroquia 24/7, o sea, descansan un día a la semana, y es un tema teso porque eligen una vida que es hermosa y valiente, pero que tiene unas implicaciones pesadas, y que hay algo que me parece valioso que hablemos un poquito desde su labor específica, padre, y es que yo siento que la vida del sacerdote es muy sola, o sea, es una vida que está llena de gente, pero al final del día hay una soledad que es muy natural en la labor. ¿Y cómo se acompaña entonces esa soledad? Valentina, considero que, bueno, es la gracia de Dios también que debemos pedir y recurrir constantemente para saber darle también como un orden a la jornada. Yo pienso que es distinto lo que es la soledad al aislamiento. En algunos momentos es necesaria la soledad, el silencio, para poder uno priorizar las cosas. Lo peligroso pienso que es el aislamiento, y que también pues en el seminario nos han dicho mucho y también recuerdo
un sacerdote cubano, médico también, él decía, Jesús perdía el tiempo en 3 cosas, entre comillas, perder. O sea, perder las cosas con Dios, en perder el tiempo en las cosas de Dios, y también perder el tiempo, entre comillas, vuelvo y repito, con los amigos. O sea, también saber uno rodearse de, como le decía la doctora ahora, también de una red de apoyo afectivo. Entonces, es cierto, algunas veces sí, claro, uno cierra ya el templo y está ese espacio. Algunos momentos también es reparador, porque uno también se puede cargar, y hay situaciones que a uno lo afectan, y uno es humano porque también le duele el sufrimiento de las demás personas. Pero también es saber cómo canalizar esas situaciones y no caer en ese peligro que estamos todos propensos al aislamiento. Y también, si me permiten la oportunidad, quería pues también preguntarle a la doctora que nos brindara una luz, una orientación en esto que hemos querido trabajar en la arquidiócesis, de lo de la personalidad saludable. Doctora, nosotros hay veces que estamos desbordados de tantas cosas, y en la labor del párroco pienso que hay 2 cosas. Está todo lo administrativo, que algunas veces nos quita tanto tiempo. Lo principal es, claro, lo pastoral, la atención a las personas. Y recuerdo también una persona familiar me dice, Jorge, si estás ocupado en algo, coger unas goteras, que un muro que hay que pintar, que hay que organizar, Jorge, lo primero es la atención a las personas, y Dios proveerá para lo otro. Pero sí quería preguntarle, doctora, ¿cómo usted nos ayuda? Yo pienso que hay un factor que necesitamos mucho los sacerdotes y todo mundo, pero sobre todo nosotros, ante desbordados de tantas situaciones, cómo gestionar el tiempo. Yo pienso que es un factor que nosotros tenemos que tener muy claro, para nosotros no desbordarnos, no caer en el burnout, como usted decía. También, y perdóneme pues como hablar de manera jocosa, pues para que no nos corra el champú a ninguno de nosotros, es el objetivo. Y que es un riesgo. Sí. Bueno, varias cosas se me enfoco como que podemos dar respuesta a eso. Uno, que es personalidad saludable. En la personalidad saludable hablamos de la capacidad que tenemos como patrones de comportamiento de adaptarnos a las situaciones de una manera flexible. A la vez nos habla de un proceso de evaluación positivo de nosotros mismos y de los otros. Sí, miren que es el equilibrio, no solamente valorarme a mí, sino también la capacidad que tengo de valorar al otro. Y también habla de la capacidad de autonomía. Es decir, mientras yo sea más autónomo, más autosuficiente, pues voy a tener mayores estrategias para adaptarme a situaciones de estrés. Esto implicaría entonces, y retomando una teoría, la teoría de Beck sobre personalidad, me gusta mucho porque él habla de que nosotros estamos dotados, es decir, dotados es que ya nacemos con todas las potencialidades para adaptarnos a las situaciones, con diferentes estrategias de afrontamiento. Él lo denomina como estrategias interpersonales, y esas estrategias todos los seres venimos dotados para que ante condiciones de tarea tengamos una gran capacidad de organizar, de generar prioridades, de establecer alternativas, de centrarnos en la tarea de manera responsable. Ante situaciones sociales tenemos la alta capacidad, ya venimos dotados para motivarnos empáticamente hacia el otro y generar como las conexiones, la conversación, el disfrute. Estamos dotados para que ante situaciones de desconfianza y nuevas nosotros seamos cautelosos y estemos prevenidos. Estamos dotados para que ante las situaciones de una relación mucho más interpersonal tengamos la capacidad de cuidar, de estar pendientes del otro. Tenemos la capacidad también de que ante situaciones interpersonales de amenaza
nosotros tengamos la capacidad también de estar alertas y distanciarnos. Es decir, tenemos tantas estrategias como define esta persona, que la problemática de personalidad es cuando hiperdesarrollamos unas de ellas e inhibimos las otras, por decir algo, hiperdesarrollamos la de la tarea y a toda hora estamos en función de tarea. Hay personas que les es muy difícil descansar y cuando les dice a socializar o a recrearse o a salir, dicen no, porque tengo mucho que hacer. Entonces allí lo que vemos es que algo que es funcional para la tarea, pero no para lo interpersonal o para la vida individual, la persona hiperdesarrolla ese y bloquea a los otros. Entonces, a manera de general, lo que nos dice es que nosotros debemos tener todos estos componentes adaptativos desarrollados, coherentes con la situación. Si estamos socializando, no es para que estemos organizando o aislándonos o estando desconfiados del otro. No, si estamos socializando es para disfrutar de la familia, disfrutar del grupo, de la comunidad, pero también cuando estemos solos tenemos que tener esa capacidad también o del disfrute personal, de disfrutar ese momento de disfrute con la naturaleza o de descansar. Pero cuando, por decir algo, cuando aquella persona hiperdesarrolla solamente el descanso y a toda hora quiere descansar, va a desaprovechar la oportunidad laboral, por decir algo. Entonces ahí vamos como con ese aspecto de cada uno de los componentes que tenemos que nos favorecen la adaptación, que sea congruente con la situación. Si es a trabajar, si es a descansar, o si es a estar cuidando, pues es estar cuidando. Pero otro componente que creo que nos ayuda mucho frente al tiempo y la organización, nos lo aporta mucho la neuropsicología con algo que ellos denominan función ejecutiva. A mí me gusta mucho esa definición porque función ejecutiva, ¿qué nos dice? Es como unos grandes ejecutivos. Cuando uno hace una reunión ejecutiva, uno llega media hora para que veamos lo que está ocurriendo, distribuimos funciones y listo, se acabó. Entonces uno ve que un ejecutivo, un gran ejecutivo, sabe distribuir el tiempo muy bien, lo que puede hacer lo organiza y lo que no lo delega. La función ejecutiva es una función natural que tenemos en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal nos da la capacidad de pensar, pero ese pensar también nos lleva a que nosotros paremos. Es como si se prendieran luces, entonces nos da la capacidad de que se prenden muchas luces, visualicen como todas las tareas que tenemos, pero ante una tarea que empecemos a hacer se tienen que poner en amarillito las otras. Hasta que no ejecute una, como hacer el chulo, ya lo logré, no puedo pasar a la otra. La función ejecutiva implica un proceso de activación, pero de inhibición de la cantidad de otras. Muchas personas empezamos a hacer una cosa, pero terminamos haciendo otras y al final dejamos todas empezadas. Función ejecutiva nos ayuda a que cuando activemos una, paremos las otras, chuleamos y seguimos con la otra, chuleamos y seguimos con la otra, y con aquellas que nos quedan faltando o las delegamos o las dejamos para mañana. Pero entonces es necesario como aprovechar nuestro cerebro, el lóbulo frontal, donde identifica tareas, da prioridades y va chuleando y va parando entonces las otras. Entonces, bueno, hay más o menos... Tanto por decir, yo creo que este es un aprendizaje, lo planteamos desde el inicio con una mirada muy enfocada en nuestros sacerdotes. Las personas que estén escuchando este programa me dirán si no ha sido una cátedra para todos. Absolutamente. De verdad que es un tema que nos convoca a todos, esa capacidad o esa necesidad que tenemos de pues empezar a entender cómo funciona también nuestro cerebro y cómo podemos empezar a darle, digamos, como el uso correcto también a nuestras habilidades. Tengo, digamos que dos preguntas muy puntuales. Primero, la doctora nos decía, pues hay unas teorías que nos dicen que los seres humanos ya venimos adaptados pero ¿qué capacidad también, digamos, tenemos o qué herramientas tenemos, digamos, para usar o para utilizar o para aprender? Porque pues nos puede suceder que venimos capacitados y adaptados para ciertas cosas, pero a lo largo de nuestra vida y de nuestro quehacer y de nuestras actividades, pues
tal vez no nos sintamos tan adaptados y tan capacitados para, y tengamos que llegar a ese momento de formarnos. ¿Cómo nos formamos para pues aprender a desarrollar digamos ciertas habilidades? Me imagino que también es una pregunta que se hacen los sacerdotes permanentemente, pues cómo tenemos que formarnos para aprender a llevar a cabo estas funciones, digamos, de párrocos y que tienen unas actividades muy puntuales, y enfocándonos ya mucho en nuestra iglesia particular, cómo estamos acompañando y formando precisamente a nuestros sacerdotes para o potenciar o pues digamos enseñar estas habilidades muy puntuales que también hay que tenerlas dentro de sus actividades pastorales. Sí, un poco retomando a Sócrates, nada en demasía. Entonces, el estar dotados de tantas habilidades interpersonales. El lío es, ya también tú lo estás enfatizando sin darte cuenta, es que nuestra historia personal, nuestro rol y aquello que hacemos a diario, nuestra profesión, nos va de todas maneras hiperdesarrollando una y bloqueando las otras. Hay personas que se vuelven demasiado creativos, hay otros que se vuelven demasiado organizados, hay otros que son a toda hora, pues de pronto desarrollando más estrategias interpersonales, los que manejan eventos, y está bien, sí, lo importante es, como les digo, el estar revisando cómo están las otras áreas, por decir algo, esa área de creatividad que es necesario incorporarla. Las personas creativas tienen mucha salud mental. Nosotros cómo estamos incorporando también la empatía. La empatía es un indicador que está utilizándose mucho como prevención de cantidad de factores. La empatía, el yo tener la capacidad de entender tus emociones, de ponerme en los zapatos del otro y de trabajar afectivamente, la sonrisa, esto que estamos haciendo acá en este momento que nos estamos sonriendo, esta sonrisa activa sistemas neurobioquímicos que favorecen áreas del cerebro que generan bienestar. Uno al sonreír, los indicadores neurocognitivos de la sonrisa bloquean significativamente el miedo y la ira. A muchos pacientes les digo que cuando estemos manejando, miren el retrovisor y aquel que se les atraviesa o cuando estamos en un tráfico muy congestionado, sonriemos al otro, que se nos mete, nos sonreímos. El hecho de sonreír es como un engaño que estamos dando al cerebro y se está estudiando mucho este mecanismo, porque es un mecanismo muy automatizado y que activa unas áreas, es como engañar nuestro cerebro, mirar al otro cuando nos está insultando y uno medio reírse, eso ya bloquea la agresión en vez de responderles enérgicamente. Entonces, bueno, la sonrisa se está trabajando también en los hospitales, con hospitales en niños, se está utilizando de que vayan payasos y hagan reír. ¿Por qué? Porque activa directamente salud, bloquea, como les digo, la ira, bloquea mucho la depresión, y toda esa área es en el área de la empatía, de estar disfrutando del otro y de nosotros mismos. Doctora, qué maravilla ha sido ir aprendiendo con usted este programa, darnos cuenta que la salud mental es algo que nos compete a todos, que son pequeñas estrategias que vamos sumándole a nuestra cotidianidad para vivir de una manera más saludable, que está lejos de ser solo algo de la corporalidad, como de estar bien, verse bien, sentirse saludable en el cuerpo, sino también nuestra mente y todo lo que necesita, nuestras estrategias. Entonces hacemos dietas y cosas para nuestro cuerpo, pero también cómo cuidamos nuestra salud mental. Es por eso que es necesario como ir identificando como esas cosas que nos vas diciendo, los factores de riesgo, qué potencialidades tenemos, cómo nos vamos orientando hacia un desarrollo más integral de nuestra personalidad saludable. Y eso ha sido también una pregunta que se ha hecho la pastoral sacerdotal durante los últimos meses, que tengo entendido que ha puesto una mirada muy concreta en la salud mental de los sacerdotes, porque yo creería, padre, no sé si de pronto sea un juicio a priori, pero también hay muchos sacerdotes que les cuesta levantar la mano y pedir ayuda. Yo creo que no solo los sacerdotes, en general nosotros, otras generaciones, para mis papás, era difícil decir que necesitaban ir al psicólogo para tratar algo de su infancia. Eso suele ser difícil como humanidad, pero en este caso los sacerdotes, que suelen ser la ayuda de todos, pues les cuesta también un poco como levantar la mano.
Padre, ¿cómo ha sido esta concientización hacia tus hermanos sacerdotes que han necesitado estos espacios? ¿Cómo se ha ido como metiendo este tema de salud mental en la formación natural de ustedes como sacerdotes? Valentina, sí, yo pienso que hay un factor positivo, que se va creando una conciencia de que necesitamos también herramientas humanas para entendernos y para poder entender a las demás personas también. Hay factores que nos desbordan, por ejemplo, lo de la pandemia, que fue un factor, un sacerdote nos decía, en la pandemia fue una situación que activó cosas que ya estaban ahí. Entonces se va creando esta sensibilidad de primero de reunirnos, de pedir ayuda, de tener espacios con personas que nos quieren ayudar. O sea, también es una bendición, tantos laicos, también hermanos sacerdotes que son psicólogos, por ejemplo la doctora Nora, que nos ha apoyado tanto en esta parte que necesitamos todos, de también saber entender cosas que tengo, perdóname la expresión, como defectos de fábrica que tengo, entonces que necesito trabajarlos para mi bienestar personal, pero que redunda en dar mayor gloria a Dios, es para poder comprender, entender a otras personas, que lo que me está pasando también le pasa a otras personas, pero que también necesito esa salud, ese bienestar en mi personalidad, en mi mente, para poder servir mejor. Entonces se va creando esa sensibilidad a nivel del clero, a nivel de las vicarías. También tenemos el apoyo, el respaldo de nuestro arzobispo, de Monseñor Mauricio, que nos facilitan y que se ha visto esa necesidad de tener ese apoyo y de vencer el orgullo de que también somos humanos y que necesitamos esa colaboración, ese respaldo de otras personas. Y ahí también vemos una bendición, que los laicos son un complemento también en nuestra vida personal y en nuestro ministerio. Vamos llegando al final de este programa. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero deberíamos hacer una segunda parte. Nos quedó mucho por hablar, porque yo siento que de esto hay que hablar y hay que ahondarlo como se merece. Entonces, invitados para que volvamos a esta mesa de conversación y sigamos abordando este tema. Pero finalmente, para que nos vayamos con un aprendizaje de este programa que es bien importante, los sacerdotes son sacerdotes y son párrocos gracias a la comunidad, gracias a una feligresía que los acompaña, a una comunidad que está ahí, que sostiene también. Doctora, consejos prácticos, concretos para acompañar a nuestros sacerdotes, para que podamos también hacer de nuestra compañía una red de apoyo y no una carga como en muchas ocasiones puede verse. Yo sé que muchos laicos que nos escuchan hacen parte de grupos pastorales, de los consejos pastorales parroquiales, que son la mano derecha de los sacerdotes. ¿Cómo acompañarlos? Me siento como emocionada también retomando al Papa León, donde nos nombraba que es que los sacerdotes no están solos, y eso también para todos, no estamos solos. Padre, ahorita hablaba usted de la soledad, pero hay un concepto en psicología muy importante y es la percepción de soledad. La percepción de soledad nos indica que algunas veces hay gente, estamos muy acompañados, pero creemos que no lo estamos. O decimos, es que yo vivo muy solo, pero allí a la mano está el amigo, allá a la mano, ahí detrás está alguien que te puede ver y que te puede escuchar. La percepción de soledad es como taparnos los ojos sabiendo que hay mucha gente al lado. Entonces tenemos que intervenir la percepción de soledad, saber que sí hay gente, que están las familias, compañeros, el vecino, cantidad de gente que queremos apoyar. En un estudio que hice, como para finalizar, un estudio que realizamos en la universidad, junto con la Universidad Católica, la Universidad de San Buenaventura, sobre soledad, identificamos 2 indicadores muy importantes, solo 2, para la satisfacción en la vida: las personas que viven bien y están solas, y las personas que están mal y están solas. Las personas que viven bien y están solas, por un lado tienen la percepción de soledad bajita, tienen mucha red de apoyo social y tienen mucho autocontrol o autorregulación de las emociones, ¿sí? Entonces, esos 2 componentes, apoyo social, pese a que estemos solos,
utilicemos los recursos sociales, de tal manera que la percepción de soledad esté bajita. Y segundo, autorregulación de las emociones. La autorregulación de las emociones nos indica que cuando se activa una emoción, nosotros sí podemos controlarla. Uno, agotarla, pero también controlarla. Y cuando estemos tristes, cuando nosotros identificamos que estoy como más ansioso o más bajito, algo podemos hacer. Y ese algo podemos hacer puede ser el buscar el apoyo profesional, el buscar el apoyo social o el hacer algo que sabemos que nos hace sentir bien. Algunas personas cocinar les hace sentir bien, otras caminar, otras pintar, otras irse para la piscina, otras estar en contacto con la naturaleza. Todo eso es autorregulación emocional. Es cuando nosotros decimos, pese a que estoy bajito emocionalmente o pese a que tengo mucha rabia, voy a hacer algo para regularla, voy a orar, voy a meditar, voy a caminar. Todo esto son estrategias que las tenemos y las empleamos a diario. Nuestras familias también nos indican, haga esto y verá que se va a sentir mejor. Eso es autorregulación emocional. Solo 2 componentes, repito, si vamos a hablar de la soledad, ¿sí? Autorregulación emocional y apoyo social. Yo me quiero quedar, hablamos ahorita, el padre lo mencionó, el tema de la soledad, la doctora lo vuelve a mencionar, leyendo a uno de los sacerdotes que ha estado acompañando todos estos estudios acerca de la salud mental directamente desde el Vaticano, que se le empieza a poner esta mirada. Uno de los sacerdotes que ha escrito sobre este tema dice, empezar a vivir o a entender más bien una soledad habitada, que me parece un término muy bello, que es una soledad habitada por Dios. Esto no solo para los sacerdotes que ya están poniendo su mirada en esto y se atreven a decir esto tan bello, sino para todos. Ojalá, pues cada vez que tengamos esa percepción de soledad, empecemos a darnos cuenta que siempre estamos habitados por Dios, que está en nosotros, que nos acompaña, que habita en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos, y esa gracia que Él nos da también pues nos lleva a espacios como estos, que son espacios en los que ponemos la mirada en estos temas, nos formamos, aprendemos, y con esa gracia que Dios nos da y esas habilidades que Dios nos da, pues empezamos a tener esa caridad, a acompañar al que lo necesita y a fijarnos en el otro, en su necesidad. Que sea este programa el que nos permita ser más sensibles con la realidad de los otros que tenemos al lado, en este caso hablar de nuestros sacerdotes, preocuparnos por ellos. Las personas que están detrás del altar son personas antes de ser sacerdotes y necesitan de nuestra comprensión, de nuestra compasión, y que seamos capaces de abrazarlos también cuando sea necesario, de escucharlos cuando sea necesario. Que sea Dios quien nos inspire con su Espíritu Santo, y también por intercesión de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que seguramente en el siglo XVI era poco lo que él podía trabajar su salud mental de manera profesional, pero que se supo escuchador de otros y que seguramente lo gestionó personalmente maravilloso para seguirlo haciendo y hacerlo por horas y horas. Que sea él entonces el que nos inspire, que lo siga inspirando a ustedes como sacerdotes. Gracias, Padre, por acompañarnos en este programa, por su labor tan bella de hacer pastoral para los hermanos sacerdotes, porque hay pastoral de jóvenes, de niños, de misiones, tenemos de todo, pero también hay una pastoral preocupada por los sacerdotes y eso es muy hermoso. Que Dios lo bendiga, Padre. Doctora Nora, muchísimas gracias por acompañarnos. Su profesionalismo también nos llena de muchas cosas muy valiosas que, como les digo, yo creo que son un abrebocas. Esto tenemos que seguirlo trabajando, seguirlo conversando. A ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros, porque siempre nos acompañan en todos nuestros programas. Si se perdieron un pedacito, quieren repetir este programa o incluso compartirlo, que yo creo que este tema sí que es valioso compartirlo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube Arquidiócesis de Medellín y en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Los dejamos con el mensaje editorial que Monseñor Ricardo Tobón Restrepo ha querido regalarnos para esta semana: la formación y el compromiso de los laicos, un llamado también a que nos formemos y sigamos siendo una iglesia que acompaña desde una lectura contextual muy clara. Que Dios los bendiga siempre. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió:
La formación y compromiso de los laicos. La doctrina social de la Iglesia ha dado un gran paso cuando, en lugar de afirmar el Estado católico con su religión propia, enseña a los bautizados a asumir un compromiso social y político utilizando los instrumentos democráticos para implantar en el mundo la vida nueva del Evangelio. Es una tarea que, como establece el Catecismo, corresponde especialmente a los laicos, los cuales tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Así, se ha dado un impulso clarividente a la misión de la Iglesia. Se trata de que los discípulos de Jesús se muevan con confianza en medio de un mundo secularizado y vivan solidariamente la vida de sus semejantes, según afirma Gaudium et Spes, compartiendo los gozos y los sufrimientos, las frustraciones y las esperanzas que vive la humanidad. El compromiso sociopolítico de los católicos dentro de la legítima autonomía de las realidades terrenas se manifiesta en una participación activa en la construcción del bien común, buscando la justicia social y la equidad a la luz de los principios evangélicos. Esto implica una reflexión crítica sobre las realidades sociales, la promoción de los derechos humanos, la defensa de los más vulnerables y la participación en espacios políticos para incidir en la transformación social. Esta propuesta se orienta a promover una verdadera comprensión de lo que significa ser humano y a impedir que se deshumanice la sociedad. Para ello hay que estudiar y conocer las realidades del mundo y proponerse cada cristiano ejercer una influencia en el mundo de la familia, de la educación, del trabajo, de las relaciones sociales, de la economía, del arte, de la política y de la cultura. Es el apostolado de los laicos en su contexto vital, sin limitarse solo a las actividades dentro de la Iglesia. El Concilio Vaticano II desarrolló este principio especialmente en Lumen Gentium. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los países, sino el planteamiento a la conciencia de los fieles laicos de un deber moral de coherencia para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas, por una parte la denominada vida espiritual y por otra la denominada vida secular. Los laicos son sal, levadura y luz de la tierra cuando son honestos e íntegros en su comportamiento, cuando son solidarios con sus vecinos, cuando son fieles y responsables en la vida familiar, cuando cumplen sus obligaciones profesionales, cuando emplean y promuevan la parte positiva de las redes sociales, cuando participan con iniciativa y libertad en las actividades políticas, cuando denuncian la desigualdad y la corrupción, cuando defienden la libertad y los valores cristianos, cuando combaten el mal y siembran la verdad y la justicia, cuando son testigos de esperanza en medio de las adversidades. Los laicos deben llegar a trabajar con competencia y audacia en la construcción de una cultura capaz de acoger las propuestas de la fe y la moral cristianas a fin de que las demás transformaciones sociales tengan fundamento sólido. Para lograr esto, hace falta que los laicos lleguen a una más profunda comprensión de la importancia de la específica misión que tienen, en una formación más sólida y adecuada para estos fines, a una organización que favorezca realmente el trabajo en comunión y la aplicación práctica de estos propósitos, a una decisión de lanzarse sin demoras a este servicio indispensable en el mundo. En la medida en que veamos cómo el egoísmo, la codicia y el afán de poder quieren orientar y dominar la organización social, económica y política de nuestra sociedad, hace más falta que los laicos católicos asuman su identidad y su tarea en el mundo.
Para esto se requiere que tengan sobre todo una sólida espiritualidad, centrada en la palabra y alimentada por los sacramentos, que los lleve a vivir en el corazón de la Iglesia y a promover el espíritu cristiano en todos los ámbitos de la sociedad. Los invito a trabajar seriamente en este campo dentro de las líneas y propósitos que hemos venido reflexionando en estos días en nuestra arquidiócesis. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.